Por orden de bloque. No hay problema, diputado. Le damos el uso de la palabra al diputado Juárez. Gracias a los bonaerenses. La palabra. Señor presidente, si quieren seguir el orden habitual que tenemos de los bloques, no tengo ningún inconveniente en hacerlo, si no hablo, como le parezca a usted. Usted quiere el cierre. No, como le parezca a usted. En realidad, usted me pidió el uso de la palabra y yo tengo que cumplirlo. También el diputado Silvestre quiere hablar, pero usted me lo pidió primero, así que bueno, le doy el uso de la palabra y después está el diputado Silvestre. Después tengo al diputado D'Alessandro también para hablar. Señor presidente, he tenido oportunidad, como parte de la Comisión de Presupuesto, de interrogar a todos los ministros y demás funcionarios que estuvieron presentes en las reuniones conjuntas que realizamos de las comisiones de presupuesto de esta Cámara con la Cámara de Senadores. Sinceramente creo que todos los ministros deberían tomar la costumbre de venir a esta Cámara, no solo a presentarnos en PowerPoint lo espectacular que han sido sus gestiones y lo bien que anda la provincia, sino a que en esta Cámara podamos hacerle públicamente muchas de las preguntas que hicimos en esas reuniones, excediendo obviamente el tema de presupuestario, porque todos tenemos múltiples interrogantes, hemos hecho pedidos de informe, pedidos de interpelación a los ministros, que no son respondidos satisfactoriamente. Y después de haber tomado nota de lo que informaron, de lo que preguntamos y contestaron, no puedo más que reafirmar la posición inicial que surge de la lectura del presupuesto. Hemos calificado desde el Frente de Izquierda que este es un presupuesto de ajuste y de mano dura. Y estas no son expresiones meramente declamativas. Cuando en un presupuesto que aumenta en promedio un 35-36%, la partida de educación es del 28 y algo, la partida de salud es del 28 y monedas también, la de desarrollo social del 31%, pero la de seguridad del 66%. Queda claro que respecto al 2014 estamos achicando lo que se va a poner en salud, estamos achicando lo que se va a poner en educación, estamos achicando lo que va de desarrollo social respecto de la torta general del presupuesto y respecto también de lo que va a caer por la inflación. Y por el contrario, estamos aumentando el poder de fuego del aparato represivo del Estado, que no es atacar la seguridad, porque, como le leí al ministro Granados en la reunión que tuvimos, simplemente un raconto de notas periodísticas muestra que mes a mes hay implicados personal de la policía bonaerense en delitos de mucha gravedad, o los encuentran siendo responsables de redes de tráfico de drogas vinculadas obviamente al narcotráfico, o directamente manejando asociaciones varias del llamado gran delito, como ha ocurrido en La Matanza, con los jefes de la departamental destituidos por manejar secuestros express, narcotráfico, redes de trata y enriquecimiento personal. Mes a mes, después podría leer la lista, no tengo ningún inconveniente. Es decir, que el gran delito mismo, el que sufre el trabajador cuando le dejan una zona liberada, el manejo del narco, lo que señalaba antes, está en la propia estructura de la misma policía bonaerense, a la cual hoy se fortalece su propio poder de acción. Es decir, que se le está dando más fuerza al lobo que supuestamente cuida a las ovejas, ¿no? Para utilizar esa metáfora tan clásica. No he sido yo, sino otro diputado que está acá en este mismo cuerpo, quien ha definido la política de seguridad de este gobierno como de corte claramente policial y derechista. Y eso queda a las claras cuando se ve que la política de seguridad es militarizar, policializar toda la provincia, y eso es el rubro fundamental de aumento que tiene este presupuesto. Se nos dice, señor presidente, que no se puede poner pauta salarial,
que eso va en contra de la libre discusión de las paritarias y que ya es un uso costumbre. Pero sencillamente se podría poner una pauta indicativa que acompañe el aumento del presupuesto. Porque si el presupuesto aumenta un 36%, la pauta indicativa para los docentes y los trabajadores del Estado en sus distintas dependencias no es también del 36%, y eso establece un piso sobre el cual los distintos sectores de trabajadores en la negociación paritaria pueden luego disputar 1, 2, 3, 4 puntos según el retraso salarial que tengan. Porque, señor presidente, la realidad de los trabajadores de esta provincia está años luz de la que sostienen los discursos. Los trabajadores docentes de esta provincia, y por eso, aunque voy a ser el único voto en contra en esta sesión, no me siento en soledad, sino acompañado en particular por los miles de docentes que en estos días han dado un rechazo contundente a la política antieducativa de este gobierno. Porque los docentes saben que ellos ganan 1.000 pesos menos en su salario que el resto de la región centro, en la que está agrupada la provincia de Buenos Aires, junto con la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y si son bajos los salarios docentes de conjunto, nuestra provincia está cuarta entre las que forman parte de la misma región. Señor presidente, tengo los recibos de los trabajadores del sector público acá que desmienten lo que me han dicho muchos ministros respecto de lo bien que han cerrado las paritarias en el 2014, lo felices que están todos los trabajadores estatales. ¿Sabe cuánto es el básico que cobra un trabajador del Ministerio de Salud? 1.600 pesos, sobre un total de poco más de 5.000 pesos. ¿Y por qué remarco esto? Porque la estructura salarial, tal como está dispuesta en los trabajadores, tanto de la educación como del resto de las dependencias, esconde un fabuloso fraude laboral, que es no poner en el básico el total del ingreso sobre el cual se va a computar la antigüedad. Y eso desfinancia el Instituto de Previsión Social, y eso desfinancia la obra social, el IOMA. Se lo dije a la ministra de Educación y me dijo, no, bueno, ¿qué querés? Que entonces la antigüedad se cobre sobre el total. ¿Y por qué tiene que estar la antigüedad? Bueno, pero es el estatuto docente. ¿Cómo puede ser que la directora general de escuela me justifica que la gran mayoría del salario docente no está en blanco en el básico? Como docente universitario, en una gran huelga que hicimos en el 2005, logramos la incorporación al básico de todo el resto de las sumas bonificables, y fue un incremento importante para todos los trabajadores de la educación del nivel superior. Pero eso no ocurre en los trabajadores de inicial, de primaria, de secundaria de la provincia, que tienen un básico que no supera los 2.000 pesos. Insisto, 1.600 para algunos, 2.000 para otros. Esa diferencia entre el básico y el resto de lo que cobra, que en conjunto es muy, muy bajo, no es otra cosa que un fraude laboral. Y este presupuesto convalida ese fraude laboral que sufren los trabajadores de la administración pública, que, insisto, en algunos casos están cobrando trabajadores de los ministerios, no me crean a mí, les muestro, disculpe un segundo que le quiero mostrar los recibos. Bueno, ahora después lo busco para mostrarlos, para ver que no estoy yo exagerando. 5.800 pesos un trabajador de un ministerio, 6.100 otro, no llega a los 5.000 otro. ¿A usted le parece que se puede llegar a fin de mes con ese ingreso? Entonces, el concepto de presupuesto equilibrado es un concepto falaz, porque el equilibrio se sostiene sobre pagar salarios de hambre a los docentes y a los trabajadores del sector público. Y se sostiene además ese supuesto equilibrio presupuestario sobre otro punto, que es la prácticamente ausencia de construcción de vivienda para los sectores populares. Según el presupuesto, se proyecta construir, a pesar del aumento que señalaba el diputado Golía en la partida, 6.300 viviendas en la provincia. ¿Sabe, señor presidente, cuántas son las familias en emergencia habitacional según los estudios que hay en la provincia de Buenos Aires? Entre 1.100.000
y 1.200.000 familias que viven en villas, en asentamientos, en inquilinatos o directamente en la calle. 1.200.000 familias. A 6.300 por año, 200 y pico de años para terminar con el problema de la emergencia habitacional en la familia. Si es que lo consideramos un problema. Pero lo que queda claro con este presupuesto es que no se considera un problema que una parte relevante de la población, 1.200.000 familias, son 4.800.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires, estén en situación de emergencia habitacional. Entonces, el presupuesto es equilibrado si le pagamos salarios bajísimos a los trabajadores de la educación, a los trabajadores del sector público, si mantenemos el fraude laboral, si no construimos vivienda para los sectores de menores ingresos, y digo los que no entran ni siquiera en el plan Procrear porque sus ingresos son menores y ni pueden tener esa posibilidad, o si naturalizamos la situación que se vive en los hospitales. Hoy, antes de venir para la reunión de labor parlamentaria, pasé por el hospital Melchor Romero, donde los trabajadores de ATE y de la SICOP estaban realizando una movilización, un corte frente al hospital, debido a la ausencia de fondos para llevar adelante la ley de salud mental. En este recinto planteé el pedido de interpelación al ministro por la denuncia de 133 muertes en estado de sospecha sobre la responsabilidad de las autoridades del hospital respecto de lo que ocurrió. Y una de las enfermeras me decía, ojalá vengan siempre los jueces, vengan las inspecciones de la Comisión de la Memoria, ese día aparece el shampoo, el jabón, el papel higiénico, donde quieren mostrar que anda todo perfecto. Pero no pasan 2 días y ya nuevamente tenemos a los internos en una situación verdaderamente insostenible, donde somos los trabajadores que además ganamos salario bajísimo los que tenemos que lidiar con quizá una de las expresiones más grandes de la crisis social. Hoy mismo, los trabajadores del Hospital Posadas, frente al hecho trágico de un paciente psiquiátrico que tomó de la mano a un enfermero y se tiraron al vacío, él se arrojó, se quería suicidar este paciente, estaban realizando un corte, más de 500 trabajadores de ese hospital, porque más allá del hecho trágico en sí mismo, los trabajadores venían diciendo que no podía ser que la planta de paciente psiquiátrico esté en el 7º piso y no en planta baja como pedían el traslado, que no podía ser que no hubiese personal especializado para el tratamiento de los pacientes psiquiátricos durante varios de los turnos de trabajo del hospital. Entonces, estoy dando solo 2 ejemplos a los que podríamos agregar muchísimos en lo que hace a los cargos no cubiertos de médicos por los bajos ingresos que tienen los médicos, a la falta de insumo, a las colas que tienen que hacer los pacientes bonaerenses. Entonces, señor presidente, quiero insistir, cuando uno rechaza un presupuesto, cuando vota en contra, lo que está haciendo es criticar una orientación social que tiene esta política. Y, señor presidente, no es un presupuesto aislado. Si uno estudia la composición en la década de alguna de las principales partidas, va a ver que no hay un cambio en un sentido progresivo de la composición interna del presupuesto. Ya sé que me van a decir, pero hay aparte plata que viene por acá, por allá. Bueno, pero eso es una constante, que vienen fondos por otros recursos que entran a la provincia. Estamos hablando de lo que la legislatura puede decidir, la organización del presupuesto de gasto de la provincia en función de los recursos directos con los que cuenta. Y entonces uno ve que en salud se invertía el 8,42 en el 2003, es decir, después de la década neoliberal, no estábamos hablando en un momento muy lejano. Y hoy es el 6,37% de la torta. En educación el 31,18 y hoy es poquito más del 28. En desarrollo social el 5,15 y hoy es el 3,14. Y en seguridad, que cuando agrupaba justicia llegaba a gastarse el 10%, bueno, hoy es el 11 más otra proporción, es el 9 más una proporción de justicia.
Mientras que el endeudamiento pasó, el gasto por endeudamiento, no la deuda en función de todos los recursos, del 5,5 en el 2003 al 11%. Entonces, recursos que antes invertían en salud, en educación, en desarrollo social, en infraestructura, hoy van a parar al pago de deuda y van a parar a otros destinos distintos de esto que son los planteos centrales que hacen a las necesidades del pueblo trabajador de nuestra provincia. Señor presidente, tenía la misma cifra para dar que planteó el diputado Sarguini, que es verdaderamente insostenible. El servicio de alimentación escolar no puede haber pasado del 0,8 al 0,1 sin que esto sea un escándalo. Y no es peor, porque ni bien nos enteramos de la caída del 30% en los cupos, armamos un verdadero escándalo y tuvieron que retroceder de los cupos con los cuales habían tratado de encubrir la baja de atención que iban a tener respecto a quienes más necesitan, es decir, quienes para comer requieren del servicio de atención escolar. No se nos ha podido informar cuál es la ración media y lo preguntamos, ¿cuál es la ración tipo? ¿Se cumplen los cánones de nutrición que establecen las entidades como la Organización Mundial de la Salud y otro? No nos ha podido decir que eso es así. Señor presidente, nosotros no compartimos que los fondos del Instituto de Previsión Social sean incorporados en la parte 2 del presupuesto, en el artículo 2, con los organismos de la provincia y los centralizados y no con los entes autárquicos como debería ser o como era hasta el 2009. Hay una naturalización que los fondos del IPS financian a la provincia. Y por el contrario, como el IPS es superavitario, esos fondos deberían ir a sumas adicionales que permitan una mejor situación a los jubilados de la provincia. Con ese superávit hoy podríamos estar dándoles un bono de fin de año a todos los jubilados de la provincia. Y podríamos crear una ley especial para los jubilados que tienen los menores ingresos, el 17% que cobra apenas 1.800 pesos. Se me dice, bueno, pero el criterio que tiene la provincia es distinto del sistema de nación, del sistema cómo se calcula la jubilación. Perfecto, pero en el caso de que tenemos un 17% de jubilados que cobra 1.800 pesos, tenemos que hacer una reparación del bajo salario que cobraron mientras eran trabajadores en activos y en este caso, en general, en la casi totalidad, mientras eran trabajadores municipales. ¿Qué impide hacer esa reparación de trabajadores que tuvieron que cobrar salarios verdaderamente bajísimos y hoy cobran jubilaciones que no pueden ser denominadas de otra forma que de hambre y darles un adicional con el superávit que tiene el Instituto de Provisión Social? Por eso, señor presidente, es en función de estos considerandos, que no son simplemente consignas, como creo he demostrado en la intervención, sino que hablan de un análisis del presupuesto, de su orientación social, de cómo va a estar distribuido el gasto de la provincia, que no acompañamos y que rechazamos el presupuesto. Y voy a referirme a la ley impositiva. Nosotros no la vamos a acompañar, pero no por los mismos motivos que esgrimió el diputado Sarguini. Nosotros creemos que a los sectores que son grandes propietarios de tierra, en la escala de contribuyentes del 9 al 12, hay que meterle la mano a fondo en el bolsillo. Y creemos que hay que hacer lo mismo con los propietarios de terrenos y viviendas en country, barrios cerrados y de viviendas lujosas. Y es por eso que vamos a estar presentando para la próxima sesión un proyecto de ley modificatorio de la ley impositiva para aumentar el gravamen en ese sector y destinarlo, en el caso de los terratenientes agrarios del inmobiliario rural, no para cualquier fin, no para que se pague deuda, no para que se pongan más policías,
sino que que vaya un fondo especial de primera vivienda para aquellos que cobran 10.000 pesos o menos y pueden probar que no tienen ninguna vivienda, ni ellos ni su grupo familiar, que viven en villa, en asentamientos, o que no tienen directamente lugar habitacional. Creemos que es una medida mínima, elemental, democrática, que quienes han ganado millones con el crecimiento de los fondos que han venido de las exportaciones agrarias, quienes han fugado gran parte de ese capital al exterior y explican una parte sustantiva de los 200.000 millones de dólares que hay de argentinos en el extranjero, se le meta la mano en el bolsillo para darle vivienda a quienes hoy no la tienen. Y en el segundo caso, es evidente que las urbanizaciones cerradas han empeorado las consecuencias de las inundaciones en muchas regiones. Esto en la reunión que se hizo y se preguntó, ha quedado de manifiesto. Personalmente, muchos diputados decían, no estigmatizo las urbanizaciones cerradas ni los que viven en los country en barrios privados. No es un problema de estigmatización. Es un problema si consideramos justo que esto exista. ¿Por qué tienen que existir country y barrios privados? En función de una segmentación social donde la alta clase media y la burguesía de este país se nutren de condiciones de vida, de acaparación de la tierra, del suelo, que no tiene la gran mayoría del pueblo trabajador. Municipio donde el 60, el 40% de la tierra está controlada por esos barrios y esos country. Señor presidente, si esto no es una suerte de modelo de feudalización, donde al lado no basta ni caminar 2 o 3 cuadras, al lado hay que vivir en la miseria más absoluta, sin acceso a la cloaca, sin acceso a luz, sin acceso a los servicios básicos más esenciales. ¿Por qué hay que naturalizar esta situación? Mientras avanzamos en que eso sea transformado radicalmente, hay que empezar porque paguen una tasa especial. Y si ellos, por construir de la manera que ni siquiera cumplieron los códigos y los planos, y son muchos los testimonios y en cada distrito de cómo presentan un plano de obra y después construyen otra cosa. Si por no hacer eso, hoy que paguen para que los vecinos tengan las obras hídricas, hidráulicas necesarias, para que cada inundación no sea una cuestión terrible o ponga en riesgo la vida de una parte importante de la población. En las inundaciones recientes, uno de los lugares más afectados fue el partido de La Ferrere. Los vecinos dijeron, y hablé con varios de ellos, que sufrieron este año, 18 inundaciones. Este año, 18 inundaciones. El desborde de un arroyo, el Dupi o Dupuy, es el causante de esto. Se lo dije al ministro Arlía. Le digo, ¿cuándo va a estar la obra? Todavía no sabemos. 18 inundaciones. ¿Qué más hay que saber para ver que es una obra esencial? 18 inundaciones. ¿Sabe qué tienen en las casas los vecinos? Compresores para sacar el agua. Todas las casas tienen compresores para sacar el agua. Y ni siquiera 18 inundaciones alcanzaron para que se diga vamos a poner esta obra. El argumento no puede ser, sino esto podría haber sido peor, porque ya fue terrible y los vecinos sufrieron esta inundación. Por ende, señor presidente, coherentes con nuestros planteos políticos, denunciando una vez más que es un presupuesto de ajuste y mano dura, señalando que nuestro lugar está frente a los trabajadores que protestan, que nos sentimos que los que están defendiendo la educación pública son los docentes que están luchando, y verdaderamente me ha indignado mucho todas las manifestaciones que pretenden culpar a los docentes de la crisis de la educación pública, sobre todo cuando vienen de ministros que cobran decenas de miles de pesos, mientras un docente tiene que cobrar 4, 5, 6 mil pesos de salario. Del lado de los trabajadores de la educación que defienden la educación pública, del lado de todos los de la administración estatal, de los que no tienen acceso a una vivienda, anticipamos nuestro voto negativo al presupuesto de la ley impositiva. Muchas gracias, señor presidente. En uso de la palabra, diputado Silvestre.